Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas las personas que se van uniendo a este tema en vivo que vamos a ver. Va a ser un tema que nos va a dar a nosotros grandes pistas para poder comprender lo que es la energía, cómo la utilizamos nosotros muchas veces y cómo también el mal uso de esta puede llegar a afectar ciertos lugares donde nosotros descansamos o podemos llegar a percibir también ciertos ataques, sean internos o sean externos, de los diferentes defectos psicológicos de nosotros. Entonces hoy vamos a ver un tema que está muy enfocado a aprender a limpiar energéticamente los diferentes lugares en los que nosotros estamos. Por lo general, en el despertar de la conciencia, debemos aprender a defendernos. Entonces, más adelante vamos a ver que la diferencia entre un mago blanco y un mago negro, aparte de ser la calidad de su conocimiento, también va a estar en función de que una persona que está en el camino de despertar su conciencia jamás va a atacar a nadie. Tiene derecho a defenderse, mas nunca a atacar. Entonces, si nosotros podemos llegar a comprender esto, vamos a ver la vitalidad que tiene esta conferencia para que nosotros podamos aplicarlo en los diferentes trabajos que vayamos a hacer de las prácticas, por ejemplo, tanto de meditación, de relajación, tanto para los desdoblamientos astrales, hasta para las mismas prácticas de suprasexo. Entonces debemos aprender estas conjuraciones. Hay algo que nosotros debemos tener muy presente y es que cuando hablamos de conjuraciones, nosotros tenemos un concepto equívoco de esta palabra. Lo relacionamos o pensamos que es algo que está enfocado a algo de brujería o a algo de hechicería o de magia negra, pero si nosotros miramos realmente, conjurar significa resolver algo. Muchos profesionales en medio de su, digamos, expresar de su trabajo y demás cosas, utilizan la palabra conjurar. Por ejemplo, los abogados la utilizan para definir algo que se va a resolver. Entonces, en ese orden de ideas, debemos ir mirando cómo le vamos a quitar esa mala interpretación que todos tenemos con la palabra conjuración y vamos a enfocarlo es a poder resolver, en este caso, la armonía de un ambiente. Entonces esta es la conferencia número 7 del temario de fase A y se llama las conjuraciones. Vamos a ver el Belilín, el círculo mágico, Júpiter y Pentalfa. Estas conjuraciones a nosotros nos va a dar la capacidad de poder entender y de vivenciarlas, de experimentarlas cada uno de nosotros. Ya que este trabajo, este camino es completamente práctico, vale la pena que nosotros podamos vivenciarlas directamente, tanto acá en el plano físico, en esta tercera dimensión, como también en los planos superiores o en planos diferentes, como por ejemplo el mundo de los sueños. Entonces, acá lo importante es aprender nosotros a protegernos. Los maestros también, por misericordia con la humanidad, han compartido estas diferentes palabras de poder. Nosotros vamos a darnos cuenta también el uso que le vamos a ir dando a nuestro verbo, para qué lo utilizamos nosotros. Entonces ahí vamos a darnos cuenta que muchas veces en el día estamos utilizándolo mal, estamos hablando de forma vulgar, estamos diciendo groserías, bueno, en fin, esa es la vibración que nosotros tenemos. Pero vamos a mirar también que podemos voltearle la fuerza a esto y vamos a mirar que estas palabras, estas conjuraciones, o también lo que conocemos a veces como mantras, tienen también una fuerza. Y esa fuerza se va a ir despertando en la medida en que la persona vaya aprendiendo a equilibrarse y aprendiendo a trabajar y a equilibrar su energía. Esa energía que nos permite a nosotros pensar, hablar, obrar, sentir, esa energía que es de nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a ver primero que todo la conjuración del Belilín. ¿Qué es el Belilín? El Belilín es un canto que sirve para que nosotros podamos aislar las diferentes larvas del ambiente, ¿sí? Larvitas que existen así a veces como de peleas o de lo que nosotros hemos hecho con la energía, digamos malos pensamientos, malas cosas, ¿sí? A veces uno entra a una casa y hay como un mal ambiente, hay como un ambiente de pelea, hay como una pesadez. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que esta conjuración del Belilín, como podemos ver acá en la diapositiva, nos va a ayudar a limpiar energéticamente ese espacio, ¿sí? Más allá de pronto querer buscar productos o hierbas
o enredarnos con otras cosas, vamos a poder experimentar la realidad de este canto. Va a ayudarnos a alejar no solamente las larvas, sino también posibles magos negros. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo prácticas, por ejemplo, como la del desdoblamiento astral, que nuestro cuerpo físico está descansando y nuestra parte energética está en otro plano, pues pueden haber ciertos ataques de la logia negra o ciertos magos negros que quieren venir tal vez a dañar la práctica que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a cantar nosotros el Belilín? Lo importante es siempre tener la concentración, concentrados en el corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer ninguna otra cosa diferente. Cuando nosotros estemos cantando el Belilín, siempre vamos a estar imaginando lo que estamos haciendo, centrados en la obra que estamos haciendo. ¿Qué es Belilín? Belilín es una raíz que, digamos, en sus diferentes traducciones va a representar esa parte de Belén, ¿sí? Belén significa torre de fuego. Entonces, esa torre de fuego está representada por nuestro canal medular. La persona empieza a trabajar con su energía sexual, empieza a transmutar su energía y toda esta médula espinal va iluminándose, va alimentándose con la energía del Kundalini. Por eso Belilín o Belén significa torre de fuego, donde nace el Cristo. Entonces esta palabra Belilín está representando eso. Ánfora de salvación es como un recipiente, ¿sí? Dentro de nosotros, nuestro cuerpo físico, más allá de ser de carne y hueso, es también el templo de una chispa divina, de un maestro, de un ser. Mora algo especial en nosotros, nuestra conciencia. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Materialismo también lo vemos como algo que es solamente lujos o dinero o fama. También tiene otro simbolismo y todo nuestro ego es nuestro materialismo. Toda nuestra ira, nuestra violencia, nuestras ganas de decir mentiras, todo nuestro ego, todos nuestros defectos psicológicos es un materialismo, nos hace completamente superficiales. Entonces, por eso cantamos que quisiéramos estar junto a esa ánfora de salvación y que ese materialismo, esas fuerzas egoicas de nuestros defectos psicológicos no tienen fuerza junto a ello. Belilín, Belilín, Belilín. Eso es lo que significa este canto. ¿Cómo lo vamos a entonar? Las personas que probablemente estén en el grupo en WhatsApp, Camilo les puede compartir cómo lo cantaba, cómo lo entonaba el maestro, para que podamos tener más exactamente esa forma correcta de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a cantar? Entonces, centrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento ni ninguna otra cosa, vamos a cantarlo así. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Y por último, la tercera estrofa, ¿sí? Siempre vamos a cantar 3 veces estas estrofas. Lo cantamos una vez y lo repetimos 2 veces más. Recordando, siempre imaginando que esas posibles larvas astrales que estén por ahí en nuestro ambiente, digamos en nuestra alcoba, o si tenemos un lugar donde hacemos nuestras meditaciones o nuestras reflexiones, pues es importante siempre cantar el Belilín, independientemente a la práctica que nosotros vayamos a hacer. Ahora vamos a entrar a hablar del círculo mágico. El círculo mágico de protección, su palabra lo dice, es un cierre también para cuando estemos en un lugar en especial y queramos dejar ese lugar protegido y el ambiente también protegido. De igual forma, después de cantar el Belilín, vamos a centrarnos en el corazón sin admitir ningún otro pensamiento ni hacer otra cosa. Cada palabra la vamos nosotros a imaginar. Entonces, esta oración o este mantra o esta conjuración, ¿qué evoca? Vamos a ver que en su primera estrofa o en su primer renglón dice, Padre mío, Señor mío, Dios mío.
¿sí? Esto no es religión. Siempre que hablamos de Dios, llega a nosotros, a nuestra cabeza, alguna idea de religión o alguna idea de secta o algo así. No, Dios no es religión. Dios es una parte que está dentro de nosotros y su función es poder dejarlo manifestar, que es la misma expresión de nuestra conciencia. Entonces, cuando estamos orándole o pidiéndole a ese Padre interno, Padre mío, Señor mío, Dios mío, le estamos pidiendo a esa parte consciente de cada uno de nosotros. Te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental. ¿Quién es el intercesor elemental? Vamos a ver en el tema número 8, en la próxima conferencia, que nuestra alma ha tenido una serie de aprendizajes en los diferentes reinos de la naturaleza y esa partecita que quedó con esa sabiduría se conoce como el intercesor elemental. Conoce todo como tal en la naturaleza, pero él no nos obedece a nosotros, sino le obedece a nuestro Padre, a nuestro ser. Por eso siempre le vamos a pedir a él que si es la voluntad, le ordene a esa parte de nuestro ser, ¿sí? Que lo conocemos como el intercesor elemental. Salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de donde vamos a estar. Que vamos a hacer una práctica de meditación, ¿sí? No, entonces voy a estar acá en mi alcoba o voy a estar acá en la sala o voy a estar acá en la oficina. Entonces, antes de entrar a hacer esa práctica de meditación, nosotros vamos a hacer el belly y el círculo mágico. Entonces, ahí diríamos que se haga un círculo mágico de protección alrededor de esta alcoba o alrededor de esta sala o alrededor de este apartamento. ¿Para qué? Para que nos libere de las fuerzas del mal. ¿Cuáles fuerzas? Nosotros, queramos o no aceptarlo, tenemos nuestros defectos psicológicos, tenemos nuestros egos, ¿sí? Y esos son los que en un punto, cuando queremos hacer un trabajo de ir en contra de todo lo que ellos quieren hacer, de todos nuestros defectos y formas equivocadas de ser, entonces empiezan a generar ciertos obstáculos. Entonces esa es la principal fuerza del mal que nosotros tenemos, esa carga negativa, esa carga de ignorancia, todas esas tinieblas internas de nosotros. Más allá también existe algo externo, cuando las personas empiezan también a hacer su trabajo interior, su trabajo de querer despertar su conciencia, entonces esto va a ser una fuerza opositoria y también pues van a haber ciertos aspectos que están por ahí queriendo obstaculizar o queriendo interrumpir como tal las prácticas. Entonces, esas son las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. 3 veces así como lo podemos ver en esta imagen. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Vamos a ver en conferencias que estén un poco más avanzadas, vamos a poder comprender qué es el Cristo. En este momento diremos que Cristo es una fuerza y así como evocábamos a Belén, que es esa torre de fuego que es todo nuestro canal medular, cuando inicia la prendida del fuego, cuando el hombre y la mujer empiezan a trabajar con la energía creadora sexual en castidad, en fidelidad y en amor, entonces todo ese canal medular se irradia. Y eso evoca que poco a poco a través de trabajos conscientes vamos a darle nacimiento a una fuerza que todo ser humano tiene latente en su semilla. ¿Y cuál es nuestra semilla? Nuestra energía sexual. Entonces, por eso siempre evocamos al Cristo, no por algo meramente religioso o no por algo meramente, digamos, judeocristiano, todo esto no. Vamos a ver que Cristo es una fuerza, que el Cristo Jesús vino hace más de 2000 años a enseñarnos un trabajo para abrir nuestros ojos al camino de liberar nuestra conciencia, mas nosotros también tenemos que hacer ese trabajo. Y ese trabajo se sintetiza en aprender a eliminar nuestros defectos, aprender a trabajar con nuestra energía sexual y aprender a despertar el amor por la humanidad. Entonces, por eso siempre vamos a trabajar en el nombre del Cristo, en el nombre de esa fuerza que nos va a dar la capacidad de tener el ánimo y el poder de poder ordenarle a toda nuestra naturaleza interior. Entonces, esto no es un canto, es una oración, podemos verla así, y la decimos normal. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este salón, ¿sí? Para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Salid y trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo,
por la majestad del Cristo. Vamos a finalizar mantralizando la S. 3 veces. El 3 crea. Todos los números tienen de alguna forma un significado. El 3 crea y también es una fuerza que nos ayuda a trabajar en función de poder limpiar el ambiente. Cuando nosotros mantralicemos la S, vamos a imaginar un círculo. Vamos a imaginar que nosotros somos como un reloj y va a salir de acuerdo a las manecillas del reloj. Es decir, que no va a ir hacia la izquierda, dependiendo de nuestra ubicación, sino si yo estoy aquí, por ejemplo, sentada, siempre va a salir de acuerdo a cómo se mueven las manecillas del reloj. El reloj en esta posición que yo tengo no se va a devolver, o sea que no empezaría sobre la derecha, sino a mi izquierda. Vamos a imaginar con la mayor concentración que podamos tener que nuestro cuerpo físico queda encerrado, así en un círculo, como podemos ver acá en esta imagen, o como está acá atrás en la imagen principal, acá en el fondo. Si imaginamos un haz de luz, posiblemente verde, las personas que se puedan desdoblar y vivenciar esto se van a dar cuenta que ese círculo mágico es de color verde. Lo más concentrados y lo más posible centrados en lo que estamos haciendo. También es importante tener algo en cuenta y es cuando hacemos nosotros el círculo con la S, si nosotros salimos de acá de la coronilla o estamos acostados en la cama y hay una ventana, salimos de allí, marcamos la S y regresamos al mismo punto, porque energéticamente e imaginariamente debe quedar cerrado ese círculo. No es que inicie en un punto y termine en otro, ¿sí? Que quede abierto, no. Con la imaginación vamos a cerrar ese círculo. Luego viene una segunda S, ¿sí? Como para reforzar ese círculo, así como nosotros podemos ver acá en la imagen. Y por último, cerramos con una tercera S. ¿Cómo se rompe este círculo? Importante tener en cuenta, este Belly y círculo mágico siempre se debe hacer, sea cuando vayamos a dormir, sea cuando vayamos a hacer cualquier práctica que vayamos a querer vivenciar, sea una reflexión de nuestros defectos psicológicos, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos en un lugar solos, durmiendo, un ejemplo, porque vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, y nos levantamos por ahí sobre la madrugada, queremos ir a tomarnos un vaso con agua y regresamos a nuestra habitación, si nosotros salimos de nuestra alcoba y cerramos la alcoba, entonces salir y volver a entrar rompe el círculo. Si por ejemplo nosotros estamos cerrados en nuestra habitación y llega alguien o llega nuestra pareja, entra, ahí no se rompe el círculo. Se rompe cuando nosotros salimos y entramos o entramos y salimos. Ahí queda completamente roto el círculo. Hay personas que preguntan que si los animales pueden llegar a romper este círculo. Bueno, sería interesante que lo experimentaran. Hasta donde yo he podido saber, los animales pueden hasta percibir estas dos conjuraciones y ellos saben hasta un punto donde pueden llegar. Pero pues igual no afecta como tal a los animalitos. Hay personas que preguntan que si es bueno cerrar toda la casa donde hay personas que habitan en ella. Nosotros vamos a partir de algo que se llama el libre albedrío. Definitivamente, pues todos tenemos ciertos defectos, tenemos ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tal vez cerrarnos a nosotros solos, ¿sí? Donde nosotros estemos, cerrarnos a nosotros y empezar a hacer nuestras prácticas. Ya si la persona quiere pues cerrar toda la casa y allí vive papá, mamá, hermanos, bueno, eso es a elección y como siempre lo diremos, es importante que podamos experimentar todas estas preguntas que nosotros tenemos. Esto es lo relacionado con el círculo mágico. Siempre se va a hacer primero el Belilín y luego se va a hacer el círculo mágico. ¿Por qué no se va a hacer primero el círculo mágico y luego el Belilín? Que también es una inquietud que a veces tienen las personas. Y bueno, pues si nosotros vamos a hacer el círculo mágico, vamos a ver que el canto del Belilín nos va a ayudar como a barrer, ¿sí? Como a barrer esas diferentes larvitas astrales, como esas diferentes influencias de los diferentes magos negros o de las diferentes cosas energéticas que hayan pasado allí en este lugar. Si hacemos el círculo mágico, primero estaríamos encerrándonos con toda esa vibración negativa. Es decir que
si probablemente hay alguna entidad o algo así, y primero hacemos el círculo y luego el Bellily, pues nos estaríamos encerrando con todo esto. Fue la vivencia de un compañero que quiso experimentar esto. Quiso primero hacer el círculo y luego el Bellily, y se encerró fue con un poco de cosas que desdoblado astralmente pudo evidenciarlas. Entonces allí pudo entender por qué el orden es primero el Bellily y el círculo mágico. Para poder comprendernos mejor, vamos a decir que el Bellily es como uno poder barrer, ¿sí? Uno primero barre la casa. Nosotros primero no trapeamos y luego barremos. Más o menos es algo así. Entonces nosotros primero como que barremos el polvo, las cositas por ahí que estén en el piso, y ahí sí luego trapeamos, ¿sí? Entonces esa es como la analogía. Ahí vamos a ver lo importante que es que nosotros podamos llegar a experimentar estas dos conjuraciones. Bien, vamos a ver ahora la conjuración de Júpiter. Júpiter. Entonces, ¿quién es Júpiter? Vamos a darnos cuenta que Júpiter, siendo dentro de la mitología griega aquel que representaba también ese dios o esa conciencia, Júpiter está relacionado también con una de nuestras partes de nuestros centros superiores de nuestra máquina humana, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos un microuniverso llamado hombre, pero dentro de nosotros también están esas influencias. Júpiter es el que permite que esa energía del espíritu, que esa energía que tenemos nosotros diariamente, llegue a nuestros diferentes centros, como lo explicábamos en el tema número 4, y recargue toda nuestra máquina humana, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que no es que seamos politeístas, sino que se entiende lo que son las diferentes vibraciones o lo que significa el enfoque, también y la representación de la conciencia en diferentes culturas. La conjuración del Júpiter va a servir para que nosotros podamos defendernos de ataques, digamos, directos, tanto aquí físicamente hablando, como en el plano astral o como en el plano en otros planos, ¿sí? En otras dimensiones. Entonces vamos a ver que de igual forma, así como en un punto decíamos que necesitamos concentrarnos en el corazón, lo mismo lo vamos a hacer acá. Entonces, para que podamos visualizar mejor la imagen, acá vamos a mirar cuál es la posición de defensa que nosotros debemos tener cuando vayamos a hacer el Júpiter. Entonces, siempre con nuestra mano, esta mano que está con la mano derecha, entonces la derecha la levantamos, estos 3 deditos, vamos a tenerlos así, levantados, y con la mano izquierda vamos a tapar nuestro plexo solar, ¿sí? Así como podemos ver acá en la imagen, él tapa, este muñequito tapa acá el plexo solar que queda a la altura del ombligo. No es tapar completamente el ombligo, sino dejarlo aquí, hacerle como una media luna, ¿sí? Entonces ahí va a ir nuestra mano izquierda y la mano derecha levantada con los 3 dedos también levantados. Concentrados en el corazón sin admitir ningún pensamiento, tapándonos el plexo solar, levantando la mano derecha, dedo pulgar, el índice y el cordal, el anular y el meñique cerrados, vamos a pronunciar el mantra Te Vigos Kosli, pero primero vamos a hacer en nombre de Júpiter, yo te conjuro, en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro Te Vigos Kosli, ¿sí? Esa es el mantra o ese es el conjuro como tal que nosotros vamos a hacer. Es importante acá aclarar, y es que cuando nosotros hablamos de yo te conjuro, no es que estemos diciendo yo como tal, yo Andrea, o yo fulanito de tal, no. Estamos conjurando al yo que está atacando. Ahorita decíamos que servía para posibles ataques físicos. A veces acá en el plano físico, acá en los diferentes entornos, vamos a ver que podemos estar pasando por diferentes o por situaciones difíciles. Por ejemplo, nos van a venir a golpear o nos van a robar o nos van a hacer daño, ¿sí? Vamos a recibir un ataque violento o algo así. Entonces nosotros, si podemos, tenemos el tiempo para pararnos y hacer nuestra posición de defensa, podemos hacerlo mentalmente, pero con la mayor fuerza que podamos. Entonces vamos a decir, en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro Te Vigos Kosli. E imaginamos que de estos 3 dedos sale un rayo y le pega al yo de esa persona que nos quiere afectar.
¿no? Entonces, esto se ha podido experimentar en muchos aspectos. En algún punto una persona pudo hacerlo con alguien que venía a, digamos, como a violentar, ¿sí? Era una persona muy violenta y estaba entrándose ya en procesos de ira muy fuertes. Entonces, ¿qué se hizo? Se colocó en posición de defensa, mentalmente hizo la conjuración e imaginó que de estos 3 rayos salía una fuerza de luz que golpeaba al yo que tenía poseído a esa persona, por decirlo así, al yo que tenía manipulada la máquina de esa persona. Casos externos también, había por ahí un compañero que quiso experimentar esta conjuración y se fue por allá para el centro de un lugar a darle a todos los que estaban robando. Sí, digamos que es un lugar donde se ven continuos robos. Entonces, ¿qué hacía la persona? Uy, este va a robar. Y empezaba a concentrarse y se ponía en posición de defensa y le daba al yo ladrón de la persona que estaba atacando al otro. Bueno, a esta persona le llamaron la atención porque pues realmente esto es para aprender a defendernos a nosotros mismos. Hay que respetar también el libre albedrío y los diferentes procesos kármicos de las demás personas. Esto también lo vamos a poder experimentar en el plano astral. Si nosotros empezamos a hacerlo aquí, físicamente hablando, por ejemplo, viene un perro rabioso, ¿sí? Y nos viene a ladrar y nos viene a morder, pues de una vez nosotros le lanzamos el Júpiter y ahí vamos a experimentar cómo el perro queda, ¿sí? Como perdido, o alguien de pronto que venga a pelear. Por ahí también un compañero también experimentó esto. Había una persona un poco salida de casillas, un poco iracunda, y entraba a un lugar, regañaba, entraba al otro, y cuando entró a la habitación donde estaba la persona que estaba haciendo la conjuración, es como si al entrar al lugar donde estaba él, el defecto de esta persona iracunda se hubiera quedado afuera. Si la persona quedó como desprogramada, apenas hizo como una chanza, sonrió y se rascó la cabeza y salió, ¿sí? Esto es importantísimo que nosotros lo experimentemos, porque casos personales de compañeros, compañeras, pueden haber muchos, pero cuando nosotros podemos vivenciarlo, entonces vamos a darnos cuenta de la efectividad de este Júpiter. El Júpiter sirve para cosas directas e indirectas, ya lo dijimos, nos vienen a hacer daño, vamos a conjurar al defecto de esa persona. Pero a veces, cuando nosotros estamos en el plano astral o cuando la persona está en el plano astral, puede llegar un maestro falso, puede llegar un maestro tal, vengo a enseñarte tal cosa. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos conjurar a ese presunto maestro. ¿Por qué? Porque pueda que no sea realmente un maestro y vengan a darnos una enseñanza equivocada. Y esto pues también, digamos que la falta de experimentación de este conjuro puede hacer que la persona desvíe su trabajo interior con enseñanzas equivocadas. Todos nosotros no tenemos el cuerpo astral consciente creado, entonces esto hace que haya mucho engaño en ese plano de la quinta dimensión en el mundo de los sueños. Por eso la persona que acá físicamente ha podido experimentar el Júpiter y que lo anda haciendo continuamente, pues cuando esté en el plano astral y le esté pasando algo, va también a hacer el Júpiter y ahí va a ver si realmente era un maestro. Entonces en un punto, una persona que sufría de parálisis del sueño, se quedaba quieto, no podía respirar, hablar, decir nada, intentó hacer el Júpiter y esto lo pudo liberar de ese ataque, de esa bruja o de esas parálisis del sueño que no son más que aspectos negativos que nos quieren venir a quitar nuestra energía. Entonces podemos verlo en esas pesadillas, inténtenlo ustedes hacer el Júpiter y van a ver cómo cambia la vibración del sueño. Eso es lo relacionado con el Júpiter. Bien, ahora vamos a ver por último la pentalfa, ¿sí? Esta pentalfa se conoce también como un cierre diario cuando vamos a salir de nuestra casa o cuando vamos a estar en movimiento. Muchas personas utilizan la bendición o que las persigne la mamá o el papá o la abuelita, pero más allá de esto es importantísimo nosotros tener presente qué es la pentalfa. Entonces, recordemos que la pentalfa es la estrella de 5 puntas, ¿sí? La pentalfa también la utilizan en su forma equivocada, porque hoy en día todo se adultera. Adulteramos el sexo, adulteramos la música, adulteramos los diferentes simbolismos. Entonces, la pentalfa que tiene las 2 estrellas, digamos que las dos, por acá creo que tenía una. Bueno, sí, esta me sirve. Digamos que tiene las 2 paticas hacia arriba, es una pentalfa
equivocada. Es una pentalfa que está mandando toda su vibración hacia abajo, ¿sí? Está mostrando el hombre que cae, o sea, las dos piernas y la cabeza, el hombre que cae. Pero si nosotros estamos hablando de la pentalfa, donde la punta va hacia arriba, apuntando, y los brazos externos y las dos piernas abiertas está representando el hombre levantado. ¿Cómo así el hombre levantado? Pues el hombre que ya ha creado, ha regenerado su cuerpo físico, su cuerpo vital, ha hecho su creación de cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Este es el hombre que significa que se levantó, el hombre solar. Entonces, por eso la pentalfa tiene ese gran simbolismo. Ya vamos a entender por qué es también utilizado como un cierre, también como una runa, que es como si nosotros tuviéramos el círculo mágico encima de nosotros y pudiéramos estar desplazándonos a diferentes lugares. Vamos a hacer unos movimientos. La pentalfa realmente busca que la persona con su cuerpo físico, que es también una comunicación con la energía cósmica, pues pueda evocar esas fuerzas a su favor, ¿sí? Entonces, los mantras que se utilizan son Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya y Swaha. ¿Cómo vamos a hacer nosotros estos mantras o estos movimientos? Inicialmente vamos a empezar a estirar los brazos, ¿sí? Entonces, nos paramos, así como podemos ver acá esta imagen, estos somos nosotros, entonces nos paramos con las palmas hacia arriba y vamos a pronunciar Klim. Luego subimos los brazos, las palmas, más arribita de nuestra cabeza y vamos a pronunciar Krishnaya. Luego viene el tercer movimiento, bajan las palmas, ahora sí acá nuestra coronilla, vamos a pronunciar Govindaya. Luego nuestras manos bajan acá a los hombros, Gopihana. Viene luego Vaya Vaya, que es parecida a al primer movimiento, pero con la diferencia, ya las palmas de las manos miran hacia abajo. Y por último, Swaha. Swaha, entonces cruzamos siempre el brazo izquierdo y encima el brazo derecho. Si la persona no se aprende los mantras, no importa, no hay ningún problema, desde que se aprenda correctamente los movimientos. Entonces, esos movimientos están representando como esta pentalfa, ¿sí? Significa ese mismo movimiento. Entonces, las manos hacia arriba, luego subimos los brazos, bajamos a la coronilla, luego viene acá a los hombros, luego las palmas mirando hacia abajo y por último nos cruzamos. Este mantra este cierre es maravilloso. Vamos a ver también que cuando nosotros tal vez nos levantamos y queremos ya romper el círculo mágico, lo podemos hacer con esta conjuración de la pentalfa, ¿sí? Es decir, que ya nosotros sencillamente hacemos Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya y Swaha. Y ahí quedamos completamente cerrados, tratando de estar la mayor parte del tiempo en autoobservación, ¿sí? Estar mirando nosotros nuestro mundo interno, observando nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque en el diario vivir hay muchos aspectos que nos roban ese equilibrio y eso lo permitimos nosotros, ¿sí? Tenemos nuestros defectos, entonces si nos ofenden con algo, pues todos nuestros yoes de orgullo van a salir, todos nuestros yoes de vanidad van a salir. Si nos da ira con alguna persona, lo normal es que salga, pero lo importante es que nosotros tengamos esa capacidad de autoobservarnos y de poder reflexionar en los diferentes eventos del día al día. Para finalizar la conferencia, siempre diremos, la práctica es la que hace realmente al maestro. Nosotros mismos iremos a vivenciar cada una de estas conjuraciones y nos daremos cuenta la profundidad, el significado e internamente a la persona más adelante también le irán a enseñar su propio ser, su propia conciencia, su propia Madre Divina, otro tipo de cierres que nos sirven para sí mismos. Pero estos son los más básicos, los generales, y con estos realmente nosotros vamos a poder avanzar gratamente en ese camino de la autorrealización de nuestro ser. Vamos entonces a poder vivenciar cómo las prácticas nos van a dar esos resultados positivos, cómo también vamos a tener la capacidad de tener mayor concentración, porque cuando nosotros limpiamos nuestra casa y la barremos y todo esto, pero energéticamente hay una vibración negativa, pues aquí es donde entonces necesitamos empezar a utilizar las diferentes conjuraciones. Ese es el tema, esa es la conferencia.
Muchas gracias a las personas que estaban conectadas. Es una conferencia corta, pero lo importante es que nosotros realmente podamos también vivenciarla. Siempre esa va a ser la invitación, vivenciar cada una de ellas para poder experimentar y convencernos a sí mismos. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF, cualquier inquietud que ustedes tengan con este tema o con los anteriores temas, los invitamos a que nos escriban al número que aparece en pantalla. También los invitamos a que se unan al grupo en WhatsApp, donde estamos compartiendo todos los diferentes eventos, como por ejemplo las prácticas que se están haciendo los martes y los domingos, donde se enfoca un poco más y se profundiza en algunos temas de las conferencias de fase A. También los invitamos a ustedes a los diferentes fogueos que se están realizando, donde es un espacio donde las personas tienen la oportunidad tal vez de abrirse un poco más y aclarar ciertas inquietudes, y donde también se pueden preparar para empezar a dar este conocimiento y esta enseñanza. Vamos a vernos en la próxima conferencia, es el tema número 8, va a ser una conferencia que nos va a ayudar a entender un poco más ese proceso de nuestra alma, ese aprendizaje en los diferentes reinos de la naturaleza, y se conoce como evolución, involución y revolución. Entonces allí vamos a ver esas diferentes leyes, esa ley de evolución y de involución, y realmente qué es lo que le sirve a nuestra conciencia. Muchísimas gracias para todos. Vamos a ver qué inquietudes tienen. Muchas gracias.